Convención Constitucional. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Le queremos dar la bienvenida a este nuevo espacio en el cual queremos llevar a la Convención Constitucional hasta sus casas. La idea es explicar, aclarar, aterrizar todos aquellos conceptos, lo que se está discutiendo en la Convención Constitucional y que tiene que ver con algo sumamente relevante como es el futuro de esta nueva Constitución. Y qué mejor que hacerlo con quien está ahí todos los días reporteando la Convención. Valentina Reyes, ¿cómo estás, Vale? Patricia Venegas, muchas gracias. Acá estamos bien contentas de entregarles los detalles de lo que ha pasado en la semana, abrir el debate sobre lo que ocurre en la Convención Constitucional. Por ejemplo, esta semana se aprobaron más de 500 indicaciones en la Convención. Con este trabajo, la Convención ya cuenta con su reglamento general y su reglamento de ética. Claro, es que es fundamental, Valentino, porque a veces cuesta seguirle la pista, es tanta la información, por lo tanto, la idea es tener esa guía e ir aclarando todo lo que va ocurriendo ahí, más allá de las polémicas o de lo que aparezca en las redes sociales. De todas maneras, ¿te parece que vaya al hemiciclo de la Convención? Me parece perfecto. Para contarles lo que ha pasado esta semana. Excelente. Voy para allá entonces. Vamos. Como ustedes lo ven, nos trasladamos hasta la sede del Congreso en Santiago, donde se desarrolla el debate de la Convención Constitucional. Y ya lo adelantábamos, se aprobó el reglamento general y finalmente el quórum de 2/3 fue ratificado por la Convención para aprobar las normas que serán incluidas en la nueva Constitución. Pero atención, porque los llamados plebiscitos dirimentes dieron un primer paso para ser confirmados. Si se logra llegar a un plebiscito dirimente, esto generaría una nueva elección popular que defina las normas constitucionales que no obtengan el respaldo requerido. Atención con la siguiente nota. Dado este paso fundamental en el trabajo de la Convención Constitucional, queda despachado el reglamento. A casi 3 meses de su instalación, la Convención Constitucional ya cuenta con un reglamento de funcionamiento que definirá y delineará su trabajo. Reglamento que permitirá comenzar la discusión de los temas de fondo, los que se incluirán en la nueva Constitución. Fueron semanas de arduo trabajo, dijeron desde la mesa directiva, que finalmente valoró la disposición de los constituyentes para lograr este primer gran paso. Incorporamos las esperanzas que tiene la ciudadanía. Un reglamento que tiene poco más de 100 artículos, un reglamento en clave participativa, en clave inclusiva, que dialoga además con las discusiones que vienen ahora. Reglamento cuya discusión sumó algunos debates que provocaron polémica. Uno de ellos, el quórum de 2/3 para aprobar normas constitucionales. El Partido Comunista desde el inicio buscó modificarlo e impulsó una indicación para rebajarlo a 3/5, el equivalente a 93 votos, idea que finalmente no prosperó porque los 2/3 se impusieron por amplia mayoría. 96 votos a favor, 54 en contra y una abstención. Algunos aplausos se escucharon tras la aprobación de un quórum que, por esencia, obliga a buscar amplios acuerdos para determinar una norma constitucional. La polémica sobre los 2/3, dijeron, ya es capítulo cerrado. Queda atrás ahora todo cuestionamiento al origen de este quórum, porque ha sido la propia Convención quien lo ha ratificado. Nos parece lamentable que el Frente Amplio, que hoy busca ser gobierno, el Partido Socialista, nuevamente no están con las demandas del pueblo. La propia presidenta de la instancia, Elisa Loncón, votó a favor, señalando que respetaron la norma impuesta en la actual Constitución y de inmediato hizo un llamado al gobierno. El llamado es a toda la ciudadanía a darle el apoyo que se merece esta convención, incluyendo al gobierno, incluyendo los ministros, incluyendo al presidente. Jornada en la que se aprobó además un artículo, el 95, que podría generar controversia en el futuro, porque una de sus indicaciones establece que si una norma constitucional no alcanza 103 votos, quórum de 2/3 y sí 93, es decir 3/5, entonces se llamará a un plebiscito dirimente para que la ciudadanía decida si ese tema es o no incluido en la nueva Constitución. La iniciativa impulsada desde el PC, Frente Amplio, Colectivo Socialista, Movimientos Sociales y Pueblo Constituyente fue calificada por Vamos por Chile como una fórmula que permitiría obviar el quórum de 2/3 que fue aprobado. Ciertamente que podrá ser plebiscitado cuando tenga más del 60%. Y eso es un avance significativo porque es soberanía popular. Barraza sale a dárselas de derrotado, la verdad que es el gran triunfador.
Incorporar plebiscitos dirimentes lo que hace es transformar los 2/3 en algo testimonial, es saltarse por completo la regulación constitucional respecto a la convención. Sin embargo, desde el Frente Amplio aseguraron que la única forma de concretar estos plebiscitos dirimentes que debieran desarrollarse antes del plebiscito de salida es con una reforma a la Constitución. Para la implementación de ese plebiscito dirimente son necesarias reformas normativas, lo que quiere decir legales y constitucionales, que no son competencia de la Convención Constitucional, sino del Congreso. Reglamento que hace días aprobó mecanismos de renuncia y reemplazo a raíz del caso Rojas Bade. Lo propio hizo este miércoles la Comisión de Gobierno del Senado al respaldar en general un proyecto que establece estos mismos mecanismos para los constituyentes. La Convención además acordó implementar una semana territorial para continuar el trabajo del órgano en distintas regiones del país, lo que se espera suceda el próximo 11 de octubre. Bien, y queremos invitarlos a conocer las comisiones temáticas que también aprobó el Reglamento General de la Convención Constitucional. Estas comisiones abordarán los temas de fondo de la redacción de una nueva Constitución. Atención con las siguientes gráficas donde vamos a revisar. Está la Comisión sobre Sistema Político, también la Comisión sobre Principios Constitucionales, Democracia, Ciudadanía y Nacionalidad. Son 7 comisiones en total. Vamos a las otras comisiones que van a trabajar. La Comisión de Forma de Estado, Autonomía, Descentralización, Comisión sobre Derechos Fundamentales, Comisión sobre Medio Ambiente y Modelos Económicos. Y avanzamos en la gráfica para conocer las últimas 2 comisiones. La Comisión sobre Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional y la Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Cultura, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio. Atención, porque la próxima semana se va a tener que trabajar en la integración de esas comisiones. Pero antes sigamos revisando lo que marcó estos últimos días, porque el reglamento de ética fue fundamental en esta semana. Algunos constituyentes de Vamos por Chile señalaron que la normativa es totalitaria o que no se había visto ni en dictadura. Conceptos como negacionismo provocaron un fuerte debate en una jornada en donde además se conocieron las sanciones y multas que podría recibir algún miembro de la instancia. Todos los detalles de lo que pasó con el reglamento de ética nos cuenta Marian Basso. Gris para el pluralismo político. Ni en una dictadura se había visto un reglamento como este. Son verdaderas leyes penales en blanco. Molestia en Vamos por Chile tras la aprobación de artículos que serán parte del reglamento de ética de la Convención. Y el concepto de negacionismo encendió la polémica, que señala el artículo que será infraccionado quien niegue o minimice, haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en dictadura y las violaciones a los derechos humanos desarrolladas en el contexto del estallido social de octubre de 2019. Que arriesga a un constituyente una amonestación o censura dependiendo de la gravedad de la falta. También multas que podrían alcanzar hasta el 30% de su dieta, es decir, alrededor de 750.000 pesos. Lo que se está pretendiendo es que este reglamento de ética sea una suerte como de código penal. Entonces tenemos que tratar de bajar un poquitito la fiebre permanente que existe como que somos un suprapoder. Que ese es el gran problema que hoy día tenemos en la Convención Constitucional. Esto no es un código penal, no es la Constitución. Es una manera de regularnos nosotros para poder tratarnos adecuadamente. También hubo disconformidad en sectores de izquierda, no por el fondo, sí por la forma. Parecer que no comparte el Partido Comunista, un bloque a prueba dignidad que nuevamente manifiesta sus diferencias al interior de la Convención. Una definición de negacionismo demasiado amplia, como la contenía en el texto original, afectaba a la libertad de expresión. Yo no creo que esté en cuestión la libertad de expresión. La definición es lo suficientemente comprensiva y precisa. Por eso nosotros votamos por nuestra indicación, una indicación que a nuestro juicio acotaba el negacionismo. La indicación a la inversa que perdió era más restrictiva. ¿Quién determinará si el actuar amerita infracción? ¿Cuáles serán las sanciones? Eso lo definirá el Comité de Ética, que estará integrado por expertos que no pertenecen a la Convención para así evitar conflictos de interés. Órgano que también regulará otro polémico artículo, el 24, que sanciona la desinformación cuando algún constituyente emita alguna expresión, ya sea por medio físico o digital, de un hecho que se muestra real pero que en realidad es falso, las llamadas fake news. Es una forma de poder limitar, de poder censurar. Que se censure a otros por pensar distinto, lo único que hace es demostrar
que la izquierda no cree en el diálogo. Apelan a la sanción social que puede venir de esto y en ningún caso que puedan perder el derecho a voz. ¿Caben los errores de buena fe? Por cierto que cabe un error de buena fe, pero lo que no puede ser admitido es el error que es de mala fe. También se rechazó la polémica propuesta de sanción que suspendía el derecho a voz de los constituyentes. Se reguló que será infraccionado tener un trabajo adicional a la convención y aceptar regalos de más de 52.000 pesos. Así toma forma el marco regulatorio para mantener la probidad al interior de la convención. Bien, ahí está parte de lo que fue el trabajo esta semana en la Convención Constitucional, reglamento general, reglamento de ética. Quedan la votación de algunos reglamentos, eso sí, queda trabajo para la Convención. Pero ahora los queremos invitar a continuar este programa con Patricia Venegas, que tiene invitados que van a abordar en detalle lo que ha pasado en la Convención Constitucional. Así es, porque como veíamos ahí en el relato de Valentina Reyes, esta ha sido una semana clave en la Convención Constitucional. Estamos con 3 de estos convencionales constituyentes, los saludamos de inmediato. Fernando Atria, de la lista Pro Dignidad, muchas gracias por acompañarnos acá esta mañana. Hola Patricia, el gusto es mío. Patricia Politzer, de Independientes No Neutrales, muchas gracias también por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Patricia, y felicitaciones a TVN, que inicia un programa sobre la convención. Así es, para conocer un poco más de lo que se está desarrollando ahí en la convención. Y también de Vamos por Chile, Cristian Monkeberg, gracias por acompañarnos acá esta mañana. No, gracias por la invitación y nuevamente las felicitaciones por este programa. Bueno, veíamos ahí en lo que decía Valentina Reyes, yo decía es una semana clave, porque podríamos decir que se está terminando la etapa de instalación. Ahora ya pronto se va a comenzar a ver lo que tiene que ver con el contenido de esta nueva constitución. Se zanjaron temas del reglamento, todavía quedan algunos temas pendientes que se van a ir viendo durante esta semana, y uno de ellos tenía que ver con el reglamento general, y entre ellos este famoso tema de los 2 tercios. Sería bueno tal vez explicárselo a la gente. Tiene que ver con la cantidad de votos que se requiere para aprobar una norma. Se aprobó la idea de que sean 2 tercios, es decir, 103 votos, pero algunos decían, y lo veíamos ahí en la nota, que eso es muy restrictivo, que va a impedir cambios profundos. ¿Por qué era necesario lo de los 2 tercios, Fernando Atria? Bueno, la convención estaba sujeta a una regla que estaba fijada constitucionalmente en cuanto a sus condiciones de aprobación de normas constitucionales, que es 2 tercios de los convencionales en ejercicio. Y claro, por supuesto, hay una memoria, un recuerdo del sentido del efecto que han tenido estas exigencias como 2 tercios o 3/5 en el caso de la reforma constitucional durante los últimos 30 años. Que han servido para que quienes defendían la Constitución del 80 simplemente negaran sus votos y con eso no se pudiera modificar la Constitución y con eso la Constitución seguía rigiendo, como pasó, por ejemplo, bueno, con muchas cosas, pero una de las más recordadas es la reforma a la privatización del agua que hay hoy día en la Constitución, que se intentó modificar, hubo mayoría, pero no hubo 2 tercios, y como entonces hay una minoría que lograba mantener una regla constitucional en vigencia, a pesar de que había una clara mayoría por cambiarla. Sin embargo, la regla de los 2 tercios, como se aplica ahora en el proceso constituyente, tiene un efecto considerablemente distinto, porque como la discusión comienza de una hoja en blanco, en el sentido de que no hay reglas constitucionales que mantener, porque hay que escribir la nueva Constitución, entonces ya no significa que hay alguien que puede, por la vía de simplemente vetar una reforma, negar sus votos, simplemente mantener reglas anteriores. Eso ya no existe. Y entonces lo que quiere decir, sobre todo en el contexto de una convención en que no hay ningún grupo en particular que tenga 1 tercio por sí solo, por lo tanto no está en condición simplemente de unilateralmente determinar el contenido, lo que eso quiere decir es que la nueva Constitución va a tener que surgir de una articulación suficientemente amplia de la convención para que tenga 2 tercios. Y yo creo que eso, en las circunstancias actuales, es algo posible, lo hemos visto ocurrir. Solo para mencionar 2 ejemplos, la declaración sobre los presos de la revuelta, que fue lo primero que hizo la convención, se aprobó por más de 2 tercios. El reglamento de participación y consulta indígena, el viernes pasado, se aprobó también por 2 tercios. Entonces hay en la convención, creo yo, una voluntad que es suficientemente mayoritaria y es esa la que tendrá que articularse para darnos la nueva Constitución. ¿Incentiva esto la búsqueda de los acuerdos, Patricia Politzer? Absolutamente. A ver, yo creo que el pueblo que votó para elegir a los constituyentes fue muy sabio y no le otorgó a ningún sector 1 tercio capaz de bloquear los acuerdos. Y creo que eso es fundamental. Me parece que estos 2 tercios son algo positivo para la búsqueda de acuerdos que sean
muy mayoritarios, porque eso es lo que requiere una constitución. Queremos un marco constitucional que rija ojalá por 40 o 50 años. Si no tenemos un acuerdo amplio, eso no va a ocurrir. Por lo tanto, los 2/3 que empezaron siendo algo muy maligno, creo yo, terminaron siendo algo bastante más virtuoso que lo que se pensó inicialmente. Y creo que eso es una muy buena noticia. Y que esto se haya ratificado en el reglamento por la propia convención es una de las noticias importantes de esta semana. Sí. ¿Coincides con eso, Cristian Monkeberg? ¿Y qué le parece esta idea de los plebiscitos dirimentes que también han surgido en esta discusión? A ver, varias cosas. Yo coincido con... A ver, los 2/3 deja de ser esta suerte de unos contra otros, como en algún minuto se fue dibujando o se pensó. Muchas veces se nos decía que la derecha era la que impedía cambio. Es una consigna bien bonita, que no sé si era tan real o no. Fernando a lo mejor dirá que sí, otros dirán que no, pero... Yo también diría que sí, También, Cristian. Difícil que que haya sido más real, pero en fin. Bueno, pero se ha ido construyendo un mito en torno a eso. Pero hoy día, y tomo las palabras de Patricia, la sabiduría de la ciudadanía fue notable. O sea, a nadie tiene los 2/3, nadie tiene el tercio, y por lo tanto es una buena noticia, una buena noticia. Lo que lo hace distinto, porque el desafío es construir 2/3, es ponernos de acuerdo, ser capaces de entendernos. Y yo creo que ha ido resultando, ha ido cuajando eso. Leí una nota de algún diario digital que salió por estos días, que decía que las normas del reglamento de votación, un porcentaje importante, cerca como del 80 o más % había alcanzado los 2/3 cuando votamos hace estos días atrás. Y las otras bordearon los 2/3. Entonces hay un ánimo de ir conformando mayoría. Sí. Y eso ayuda mucho el diálogo, la presencialidad, el trabajo en comisiones, el conocernos, el derribar desconfianzas que son propias de estos procesos, porque la gran mayoría no nos conocían. Sí, el problema puede ser, o pensando en la ciudadanía, en quienes nos están viendo, que dice, pucha, esto de los acuerdos tal vez huele a esto de la cocina, como que han ido cayendo un poco en desprestigio, esto de poder llegar a acuerdos. ¿Qué es lo que se le dice a la gente respecto a ese... Sí, mira, yo tomo al tiro la palabra para complementar el tema de... Son buenos los acuerdos. Yo me imagino y entiendo que cuando uno habla de cocina, lo dice de manera peyorativa, que no se conozca, que no se sepa lo que se está discutiendo, etc. Pero lo veíamos en la Comisión de Comunicaciones, que también trabajó estas materias. Los acuerdos son buenos en la medida que se sepa. Y yo creo que si hay estándares de transparencia, esos están en la Convención. O sea, lo que más hemos buscado es que se conozca y se sepa todo. Ustedes mismos, los medios de comunicación, tienen un acceso bastante importante. Nos gustaría que fuera más, que fuera a las tribunas, a las galerías, etc. Pero ya hay una presencia importante de los medios en los jardines del Congreso, lo que también lo dota de transparencia. Y uno también tiene que contribuir en esa transparencia. Yo creo que los acuerdos son buenos, son potentes, son importantes y proyectan y dan estabilidad. Lo importante es que se hagan bien, transparentemente, y que se sepa lo que yo propongo, lo que proponen unos y otros. Patricia, sorry. Es decir, los acuerdos, Patricia, son fundamentales. De eso se trata la política, de llegar a acuerdos. El tema es si lo hacemos, como dice Cristian, de manera transparente, en debates públicos, en comisiones donde cualquiera puede escuchar los argumentos de unos y otros, y otra es hacer acuerdos a puertas cerradas, como vimos varias veces en nuestra historia política reciente, que es muy distinto a los acuerdos que se están manifestando hoy día, donde cualquiera sabe por qué uno vota de una manera o de otra, cuáles son los argumentos en las comisiones y en el pleno que cada uno está esgrimiendo. Sin acuerdos sería imposible avanzar, y lo que queremos es avanzar con mucha solidez para cambiarle el rumbo del país. Yo creo que hay algo que es fundamental y que no debiéramos olvidar nunca, y es que estamos aún en medio de una profunda crisis política y social. Esa crisis es la que abrió este proceso constitucional, y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de esa crisis, de los temas candentes que hicieron que estallara esta crisis,
Y para eso es fundamental llegar a acuerdos sólidos. Fernando, expliquemos un poco este concepto que yo utilizaba de los plebiscitos dirimente. A lo mejor la gente lo ha escuchado en estos días y que algunos quienes critican esta idea dicen que sería una forma de tratar de esquivar esto de los 2 tercios. Sí, por cierto, pero me gustaría decir algo sobre los acuerdos, etcétera. Porque a ese respecto a mí me gustaría decir 2 cosas. Después algo sobre el plebiscito. Primero, es que yo creo que hay una razón por la cual la gente desconfía de los acuerdos. Y es importante atender esa razón para decir, bueno, esa razón se aplica o no se aplica a la Convención Constitucional. Durante 30 años, creo yo, la retórica de los grandes acuerdos en realidad escondía algo distinto. Se decía, para que cambie la Constitución, por ejemplo, tiene que haber un gran acuerdo, porque se requerían 3/5, 2 tercios, etc. Pero la verdad es que no era un gran acuerdo, era un acuerdo con la derecha. Es decir, si la derecha estaba de acuerdo en eliminar los senadores designados, entonces se eliminaban los senadores designados y los senadores designados se eliminaron el 2005. Cuando hubo que esperar a 2015 para que la derecha estuviera de acuerdo con eliminar el sistema binominal, y entonces el 2015, 25 años después del inicio de la democracia, se eliminó el sistema binominal. No porque hubiera un gran acuerdo, sino porque al fin la derecha dio sus votos. Entonces, grandes acuerdos ahí no significaban grandes acuerdos, significaban acuerdos con la derecha. Ahora, en la convención, precisamente porque no se trata de reformar algo que ya existe, sino de escribir algo nuevo, gran acuerdo aquí significa genuino gran acuerdo. Es decir, va a ser necesario que 2 tercios de la convención se pongan de acuerdo en algo y nadie va a estar en condiciones de decir, mire, si yo resto mis votos, lo que teníamos continúa, la privatización del agua continúa, el sistema electoral continúa. Eso ya no existe y por eso hay una diferencia bien importante. Y la otra cosa que aquí es importante, creo yo también, es que buena parte del contenido de la nueva Constitución yo creo que está decidido ya. Y decidido no por un arreglo o acuerdo o conversación entre convencionales o por dirigentes, etc. No, yo creo que fue decidido por el pueblo el 16 de mayo. Al conformar la convención como se conformó, bueno, yo creo que cuestiones, esta es mi opinión, yo creo que cuestiones como, por ejemplo, Estado social en vez de Estado subsidiario, plurinacionalidad, perspectiva de género, son todas características que yo creo que es bastante predecible y anticipable que la nueva Constitución va a tener que tener, porque si no, no va a ser reconocida. Entonces, toda la conversación que ocurre en la Convención ocurre en un contexto y dada una historia y un desarrollo de lo que ha pasado que, por cierto, que tiene consecuencias para el contenido de la Convención y las conversaciones que en la Convención van a haber. Perfecto. Y una nota respecto de los plebiscitos dirimentes. Eso se aprobó una referencia a los plebiscitos dirimentes en el reglamento general. Los plebiscitos dirimentes están en el reglamento de participación, que es el que se va a ver esta semana. Nos queda por aprobar y discutir y aprobar. ¿Y cuál es la idea ahí? La idea de ese reglamento pone ciertas condiciones para que ciertas cuestiones que obtienen 60% de los votos, pero no obtienen los 2 tercios, se puedan plebiscitar, etc. Y reconoce también que la realización de ese plebiscito depende de que se hagan las reformas normativas necesarias, que quiere decir reformas legales y constitucionales, para las cuales la Convención no tiene competencia. O sea, por una parte la Convención está declarando... Claro, el Congreso. Por una parte la Convención está declarando, o declararía si se aprobara, que yo creo que se va a aprobar porque esa regulación de los plebiscitos es fruto de un acuerdo bastante amplio dentro de la Convención. Así que mi anticipación es que se va a aprobar. Pero es una declaración de la Convención de que sería en esas condiciones conveniente tener un plebiscito o plebiscitos dirimentes, pero también incluye un reconocimiento de que la realización de ese plebiscito no corresponde unilateralmente a la Convención, sino también del concurso del Congreso Nacional. Que es para explicar un poco que cuando no se alcanzaran esos 2 tercios, pero sí una cierta cantidad de votos, ahí es donde tendría que ser necesario hacer estos plebiscitos, preguntarle a la ciudadanía, Patricia. Sí, yo creo que más allá de lo que dice Fernando, que es muy importante, es decir, que necesitamos un acuerdo del Congreso finalmente para aceptar que se hagan estos plebiscitos dirimentes. Y concuerdo con él en que lo más probable es que se apruebe en el reglamento de participación. Sin embargo, a mí me gustaría que no llegáramos a necesitar el plebiscito dirimente. ¿Y por qué lo digo? Porque estos van a ser temas que van a estar entre los 2 tercios con los cuales se aprueba una norma constitucional y más del 60%. Es decir, va a faltar muy poco para que se aprueben sin necesidad de plebiscito.
¿Y por qué quisiera que no llegáramos al plebiscito? Básicamente porque creo que los temas más que van a tener más dificultad para los 2/3 son los temas más complejos, sin duda. Y los temas complejos es difícil que se resuelvan de manera binaria, con una posición A y una posición B. Son temas, como digo, complejos, con distintos matices. Y por lo tanto yo espero y confío en que tengamos una discusión profunda, mucho debate, mucha polémica, mucha discusión, hasta encontrar la fórmula mejor para el país en estos temas complejos y poder aunar la fuerza de los 2/3. Pero si eso resulta imposible, sin duda podríamos, ojalá, recurrir a un plebiscito dirimente y preguntarle a la ciudadanía cuál camino prefiere. Para cerrar este tema, Cristian Monker, ¿cuál es su percepción sobre esto de varias cosas en lo que se ha planteado. Voy a tratar de ser breve para abordarla. Claramente los plebiscitos dirimentes no están establecidos en la institucionalidad que regula y que fija criterios y que fija reglas para llevar adelante este proceso constituyente. Y por lo tanto, esta aprobación en el reglamento evidentemente tiene mucho de testimonial, pero es una señal que da cuenta de que se le pide eventualmente al Congreso que dicte una norma. Ya leía hoy día en los diarios que había muchos parlamentarios que no estaban de acuerdo en que eso se llevara adelante. No porque no haya participación ciudadana, porque participación ciudadana va a haber y mucha. Y además lo hay desde el plebiscito de entrada y en el plebiscito de salida. Sí coincido, y eso es muy cierto, que un plebiscito dirimente es el fracaso del diálogo, el fracaso de la política, el fracaso de conversar y de poder construir esos acuerdos muy necesarios que hemos ido señalando, y eso evidentemente es así. Por lo tanto, ojalá que de aquí al martes o miércoles que se votan estos plebiscitos dirimentes derechamente en el reglamento de participación ciudadana, tengan un recapacitar quienes los están promoviendo. Claramente se van a aprobar, tiene mucho de testimonial, pero también terminar con lo que decía Fernando, que la derecha es la culpable de que en los últimos 30 años no ha habido cambios, es volver a lo mismo de siempre, al mismo discurso de siempre. Yo, claro, binominal, algunas cosas, pero hay un montón de otras materias que la izquierda que gobernó de los 30 a 22 años regoloneó mucho con la actual Constitución. Le hizo muchos cariños y le gustó el sistema presidencial exacerbado que tenemos, el sistema de concesiones que no está en la Constitución, pero que forma parte de una manera de administrar el Estado, el sistema económico, las pensiones, el Tribunal Constitucional, para qué decir, establecido en el gobierno del presidente Allende y parte del gobierno del presidente Frey, y se fue estableciendo y nadie habló una coma de eso. De esos 30 gobernaron 22. Entonces, por eso, cuando yo digo se ha ido construyendo un mito, verdad en parte, verdad no tan bien en parte. Muy bien, esto es lo que tenía que ver con la discusión del reglamento general. También se abordó durante esta semana lo que hizo relación con el reglamento de ética. Ahí se definieron varios temas de medidas disciplinarias, lo que tiene que ver con multa, amonestación, censura. Se eliminó esta posibilidad de suspender a un convencional constituyente y también se zanjó ciertos temas que generaron discusión, como es la definición de negacionismo, y se cambió el artículo sobre noticias falsas y se le denominó desinformación. Voy a leer rápidamente el concepto de negacionismo que finalmente queda. Dice, se entenderá toda acción u omisión que niegue, minimice o justifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre del 73 y 10 de marzo de 1990 y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social de octubre del 2019 y con posterioridad a este. Primero, ¿por qué era necesario regular este tipo de aspectos que tienen que ver con el comportamiento de los convencionales constituyentes y la percepción sobre lo que ocurrió finalmente con esta definición de negacionismo, Patricia Politz? A ver, lo primero que yo quisiera decir, y lo escuchamos en la nota que dio inicio al programa, es que aquí esto no es un código penal, ¿ya? Es un reglamento ético para nosotros los convencionales. Y creo que lo que pasa con esto, y tiene relación también con algo que decía Cristiana hace un momento, de que los plebiscitos dirimentes no existen. Bueno, ojalá existan en el futuro,
¿ya? Yo creo que muchas de las cosas que se están planteando en el reglamento de la convención tienen que ver con un cambio de estándar, con elevar el nivel de la política en nuestro país, con cambiar estas ataduras que hablaba Fernando, más allá de la discusión de a quién le gustaba más o menos el sistema. La verdad es que muchísimas cosas que no le gustaban a la exconcertación finalmente no las llevaba adelante porque sabía que tenía un tercio bloqueando permanentemente. Pero sobre todo yo creo que es importante la señal que se da con esto. Ahora, yo personalmente voté en contra de la norma del negacionismo, porque si bien creo el negacionismo es una aberración horrible, es negar hechos que están probados y comprobados a través de organismos prestigiados y aceptados como son los estados. Ahora, ¿por qué voto en contra del negacionismo? Porque creo que no es la forma de encararlo. Yo creo que la forma de enfrentar el negacionismo es la educación, más información y más debate para dejar en evidencia la ignorancia de los negacionismos. Y yo aspiraría a que a corto plazo no hubiese, Patricia, ningún estudiante, ningún joven chileno que saliera de la enseñanza media sin haber estudiado, por ejemplo, el informe Rettig, el informe Walech, el informe de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato sobre Pueblos Indígenas. Creo que eso es una obligación educacional de nuestro país. Y eso es la mejor forma, a mi juicio, de combatir el negacionismo. Fernando Atria, ¿qué le parece la definición que finalmente quedó establecida? Escuchábamos ahí al convencional Marco Barraza que decía que era comprensiva y precisa. Bueno, es difícil que sea tan comprensiva y precisa. Yo creo que hay una cierta tensión, por decirlo así, entre esas dos caracterizaciones. Este es un tema delicado. Yo quisiera decir, este es un tema donde, de hecho, los convencionales del Frente Amplio votamos casi divididos en tres tercios. Ya. ¿No? Por apruebo, rechazo y abstención. En su caso, su voto fue... Yo voté en contra de este artículo, a pesar de que nosotros teníamos una indicación con una definición distinta del negacionismo que se apartaba en dos cosas. Primero, de lo que se aprobó. Primero, en que suponía actos positivos de comunicación pública. Ya. ¿No? En vez de toda acción o omisión, como es la que se aprobó. Y segundo, que se refería a la negación de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura y violaciones a los derechos humanos acreditadas por organismos reputados, ¿no? El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La del periodo del estallido social. En cuanto al periodo del estallido. ¿Por qué? Yo creo que es importante tener una regla sobre el negacionismo. Porque de lo que se trata es, mire, hay ciertas cosas, por así decirlo, de decirnos recíprocamente a través de la regla, mire, hay ciertas cosas que no pueden ser negadas entre nosotros. Por cierto, hay muchas otras cosas en que podemos tener muchas opiniones, pero por ejemplo, que ocurrieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en Chile. Nosotros estamos en un estado en que yo creo que podemos decir, mire, el que niega eso no forma parte de la discusión democrática. Y por eso creo que tiene sentido, digamos, hacer del negacionismo una falta. Ahora, ¿puede decirse lo mismo genéricamente del que niega que lo que ocurrió después del 18 de octubre constituye violaciones a los derechos humanos? Yo tengo mi opinión al respecto, por cierto, pero ¿puede decirse que el que dice que eso no fueron violaciones a los derechos humanos está fuera del diálogo democrático? Yo diría que ahí hay una diferencia importante que hacer. Por eso yo entiendo creo que haya un artículo sobre el negacionismo es algo importante. Creo que, sin embargo, que esa definición que está en el reglamento de ética no es la mejor por las razones ya dadas. Sí. ¿Cuál es la opinión de Cristian Monkeberg? Y para aprovechar también de ir contando a la casa, ¿de qué manera se van a ir zanjando estos temas? ¿Cómo se va a ir determinando cuando un convencional eventualmente diga alguna frase que se pueda acusar de negacionismo o de desinformación? Sí, el problema del negacionismo es que puede ser bien inspirado, en el sentido de que se impide que se niegue cualquier vulneración y violación a los derechos humanos, y en eso estamos clarísimos.
en cuanto al compromiso. Cualquier constitución y cualquier Estado de Derecho que se construye o que existe tiene que tener un respeto a los derechos humanos inalterable, que no se puede cambiar y no se puede dudar ni relativizar. Eso es evidente. Pero claro, la norma del negacionismo, que en el caso mío también voté en contra, hay una delgada línea entre la subjetividad de qué es lo que es negacionismo, qué es lo que es libertad de expresión, etc. Para también responder a la pregunta, el reglamento de ética crea una comisión que va a conocer estos casos, esto y otro, porque el reglamento de ética es mucho más que el negacionismo, es una norma y hay otras, unas tantas más que dicen relación con regular de buena manera la relación de nosotros en la convención, de los diferentes convencionales constituyentes, en cuanto a su actuar, a su realización de sus labores, a sus votaciones, al desempeño que tienen en diferentes aspectos de la vida, ¿no es cierto? En los temas patrimoniales, conflictos de intereses. Y se crea una comisión externa, no conformada por nosotros. No van a ser convencionales Claro, constituyentes los que van a definir estos temas, sino claro, van a ser personas externas. porque en la Cámara de Diputados, por ejemplo, que es un reglamento que existe hace cientos de años ya, 200 entiendo, más o menos, quienes llevan adelante la labor de ética son los propios diputados constituidos en una comisión, lo que lo hace más complejo y más difícil, porque se producen relaciones humanas, de conocimiento, y por lo tanto juzgar o sancionar a un par es más difícil. Y yo creo que es buena decisión de entregárselo a un ente externo, que va a ser nombrado a propuesta de la mesa por la convención, pero es un ente externo. Y ahí se exponen a ciertas medidas disciplinarias, Claro, hay donde entiendo sanciones. que no está incluida la suspensión de sus labores. Se discutió una sanción de ese tipo, pero se rechazó como alternativa. Entonces están las sanciones habituales, que es amonestación, censura, incluso Multa, hasta amonestación, reducción censura, de la dieta, entiendo. Claro. Sí. Y eso es algo que van a ir definiendo entonces a medida que vaya avanzando el tiempo, ese comité externo. Sí, es importante eso de las sanciones, porque las sanciones muestran que evidentemente no es un código penal. O sea, un código penal no termina en que el juez le dice al acusado, actuaste mal. Porque es una amonestación, ¿no? Es una especie como de reconocimiento, de imputación de que lo que usted hizo es una infracción. Entonces sería bien ridículo un código penal que termina de ese modo. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la lógica de esto? La lógica es que la sanción real no es la que pone la comisión. La comisión dice amonestado, por ejemplo. Pero esa no es la sanción real. La sanción real es el peso que viene detrás del hecho de que un convencional sea amonestado en términos de, por así decirlo, la opinión pública. No, es esa la presión. La presión que sostiene a este reglamento de ética no es la presión que se manifiesta a través del uso coactivo de la sanción, como en el aparato penal, no en que la persona se va a la cárcel, sino la presión que viene con el hecho de que la reflexión que esperamos que tenga el Comité de Ética al discernir que esta acción es una infracción y esta otra no es una infracción, sea una oportunidad de dirigir la discusión pública respecto de conductas que son aceptables o no son aceptables. Por eso las sanciones, claro, si uno las mira, las sanciones parecen no ser especialmente duras. Y atendido eso, el hecho de reclamar que esto es un código penal es un poco absurdo. Por ahí queda claro entonces lo que se discutió sobre estos reglamentos, que es el reglamento general, también lo que tiene que ver con ética. Las comisiones se definieron comisiones temáticas, que son lo que va dando luces respecto a cuáles son los temas que van a ir dentro de la nueva Constitución. Se definieron los objetivos de esas comisiones y ya estamos llegando al final de la discusión, pero para contar, en esta semana continúa la discusión de los otros reglamentos, cuando ya se podría estar abordando lo que tiene que ver con el contenido de la nueva Constitución. Patricia, perdona que vuelva un segundo atrás con algo que me parece muy importante, porque nos centramos mucho en el negacionismo y no hablamos de algo que sí me parece clave, que es el tema de la desinformación, las fake news, que yo las llamo mentiras, así se llamaban en mis tiempos, digamos, ahora se llaman fake news, que creo que es muy importante, porque hemos vivido diversas fake news o mentiras en relación a lo que pasa dentro de la convención. Por ejemplo, se ha insistido en varias ocasiones por diversos grupos, incluidos algunos constituyentes, que se estaba dejando fuera el concepto de república. La verdad es que eso es
completamente falso. Se dejó fuera el concepto de república de una frase muy específica, pero hasta donde yo entiendo, nadie quiere, por más que a mí me encantaría ser reina, nadie quiere hacer de esto una monarquía, ¿no? Así que Todas íbamos a ser eso, todas íbamos a ser reinas. Además que todavía no se aborda, insisto, lo que Y tiene que lo ver con el mismo contenido ha de la pasado, Constitución. por ejemplo, con el tema de la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a la educación de sus hijos. Eso no se ha discutido jamás. Hasta ahora no hemos entrado en esos temas. Tal como tú anunciabas, estamos recién creando las comisiones que realmente van a tratar los contenidos constitucionales. Entonces me parece muy importante, como decía Fernando, la sanción social que ojalá se produzca frente a estas mentiras, manipulaciones de los contenidos y el debate constitucional. Muy bien. ¿Cuándo ya entonces debiese comenzar el trabajo directamente? Esta semana en la nueva? queda por aprobar el último reglamento, Sí. que es el de participación ciudadana, participación popular, que es muy importante porque es súper relevante el rol que tiene que jugar la ciudadanía en este proceso constituyente. Es clave. No es solamente opinar y informarse por redes sociales, sino que yo y todos vamos a hacer un esfuerzo importante porque esto se provoque y se convoque. Incluso pueden presentarse iniciativas, como nosotros podemos presentar iniciativas constitucionales, también la ciudadanía puede presentar a través de estos procesos de participación y nosotros tenemos que llevarlos adelante, discutirlos y votarlos. Entonces es clave, sobre todo para los que ven con temor y preocupación este debate, que dicen y señalan qué es lo que están haciendo los constituyentes, que aquí, que allá. Bueno, involúcrense. Esta es la manera de involucrarse. No solamente yendo a las comisiones a exponer estos grupos organizados, fundaciones, instituciones, etcétera, sino que también la ciudadanía en general tienen una posibilidad real. Quienes piensan más cercano a la centroderecha o a la izquierda o quieren construir un país en armonía, involúcrense. Realmente, y este reglamento que se va a votar esta semana va en esa línea. Y con esto termino. Las comisiones, donde se va a poner súper entretenido e intenso el debate, en las 7 comisiones temáticas que ustedes han señalado, que deberían partir el lunes 18 de octubre, en esa etapa, una buena fecha. Claro, porque viene semana territorial y luego entonces ya, o sea, Claro. cuando salen ahí a terreno a contar lo que están haciendo y luego ya debiese empezar entonces la discusión más de fondo de esta nueva Constitución. Y la idea también es aprovechar este espacio para ir contándoles ahí lo que va pasando con la nueva Constitución. Estamos llegando al final, Fernando Atria, ¿quería decir algo? Sí. Yo creo que es importante en este momento, por así decirlo, mirar un poco las cosas de lejos. ¿Qué significa que estemos en el estado en que estamos? La convención lleva 3 meses operando y a mediados de esta semana, yo creo, va a tener listo, por así decirlo, su infraestructura reglamentaria. Yo creo que toda la discusión reglamentaria, en que hay algunos puntos importantes que se destacan, yo creo que en general la discusión reglamentaria, desde el punto de vista del público, es más o menos incomprensible, porque son cosas, en algún punto tan leguleyas, de que el abogado, que cuándo es la indicación, de que si la cosa va al pleno o no va al pleno, que la comisión, cómo se conforma la comisión. O sea, todas esas cosas yo creo que hay una sensación de, bueno, pero ¿cuándo van a empezar a discutir lo que realmente, de educación, de agua, de salud, de seguridad social? Yo creo que la convención, en los 3 primeros meses de su operación, haya logrado, como lo va a hacer yo creo que de aquí al miércoles, haya logrado terminar esta fase de discusión reglamentaria y pueda entonces pasar a una segunda fase, que es una fase de discusión que uno podría llamar constituyente propiamente tal. Primero, es un logro, y segundo, creo que va a permitir que lo que pasa en la convención y la opinión pública calcen de mejor manera, porque lo que yo creo que las personas esperan de la convención no es que discutan sobre comisiones, reglamentos. Todas esas discusiones son de una importancia extraordinaria. No estoy diciendo que no sean importantes, pero creo que no es lo que se esperaba de la convención, y por eso creo que es muy importante que la convención en solo 3 meses haya logrado terminar eso y pasar a la discusión del contenido de la nueva Constitución. Fernando Atria, Patricia Bolitz, ¿Puedo decir una cosita? Un llamado a la ciudadanía a participar en esta nueva etapa. Yo ayer estuve en un cabildo en San Joaquín y la gente tiene muchas ganas de participar en los temas de fondo, así que los invitamos a todos. Ahora comienza el verdadero debate sobre la Constitución. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado acá esta mañana. Gracias a ti. Gracias. Nosotros nos vamos a una pausa, pero continuamos al regreso con más sobre la Convención Constitucional. Convención Constitucional.
Convención Constitucional. Bien, la participación es un eje fundamental del proceso constituyente. Ya se ha vivido en el desarrollo de las comisiones transitorias que tuvieron su trabajo por varias semanas en la Convención Constitucional. Queremos abordar este tema, qué viene a futuro, y para eso ya estamos con Valentina Rosas, subdirectora de Tenemos que Hablar de Chile, esta instancia que piensa en el proceso constituyente y que también informa junto a 24horas.cl. Valentina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por el espacio. Vamos a revisar algunas gráficas porque, lo decíamos, ya hubo participación en las comisiones, pero queremos saber cuántas audiencias recibieron las comisiones de la Convención Constitucional en este periodo, en este trabajo que se dio en las comisiones transitorias. Acá tenemos la gráfica que nos ayuda. Ahí tuvimos, en este periodo, bueno, de comisiones transitorias, como mencionaba Valentina, ha sido un periodo clave donde ya vemos cierta porosidad del proceso. Han recibido múltiples, aquí vemos 1.200 solicitudes, que esas corresponden a 821 organizaciones, instituciones o personas naturales, porque cualquiera de ellas, organizaciones o instituciones o personas, podían solicitar esta audiencia. Cualquiera podía mandar un mail y solicitar esta, y muchas de estas lograron tener una audiencia efectiva con personas tan variadas, o sea, personas o instituciones, centros de estudios de gran renombre y de todos los colores políticos. Valentina, cuando dices porosidad, ¿qué quiere decir porosidad en cuanto a las solicitudes de audiencias de las comisiones que ya tuvieron su trabajo? Que no es un proceso cerrado, en el fondo, que es un proceso que no está a puerta cerrada, todavía no se ha definido todos los mecanismos de participación, eso se verá la próxima semana, pero al menos vemos que hay espacios para entablar conversación, para sugerir, para los que no hay que tener grandes requisitos. Esta parte de audiencia, la verdad, era mandar un mail y generar una propuesta, y se generaron insumos muy diversos. O sea, había personas naturales, un abogado que quería generar su recomendación y que mandó una plana, por ejemplo, o juntas de vecinos que mandaban una presentación de PowerPoint, o centros de estudios que mandaban 70 páginas de recomendaciones. Ahora, no todas las comisiones recibieron las mismas audiencias, ¿no? Y acá tenemos un panorama de cómo fue el trabajo de las comisiones. Lo que veo es que Derechos Humanos fue la comisión que tuvo más audiencias públicas. Tú aquí nos puedes relatar cómo se vivía esto. Así es. Lo primero es que vemos que todas, en el fondo, todas recibieron algún interés de parte de la ciudadanía para estar ahí, para opinar, para poder dar sus sugerencias o recomendaciones. Pero, claro, hay grandes diferencias. Primero vemos que Derechos Humanos fue la que concentró la mayor parte de las audiencias. Así que ahí tuvieron muchas sesiones los convencionales escuchando a grupos muy diversos. En esta comisión también estuvo, bueno, la polémica por el convencional Arancibia. Entonces, eso también generó que se hablara mucho de esta comisión en los medios, y por lo tanto había mucha conciencia del trabajo de esta comisión, y por lo tanto interés también en participar en ella. Poco en presupuesto, ahí quizás era más específico, recibieron menos personas, pero descentralización, participación popular, hubo una gran cantidad de organizaciones o personas que llegaron a esas instancias. ¿Podríamos decir, Valentina, que la convención está cumpliendo con el llamado a la ciudadanía con la participación? En esta primera etapa, para estar en una etapa bien naciente donde se está diseñando la institucionalidad, es un gran valor que hayas dado espacio para todas estas audiencias, para recibir a personas o organizaciones tan distintas, pero esto todavía no define los mecanismos de participación del proceso constituyente y la definición y los contenidos temáticos, donde todavía eso está pendiente, lo veremos desde el lunes, y que es el gran desafío de los próximos meses. Claro, con el reglamento de participación popular, la participación y consulta indígena, pero Tenemos que Hablar de Chile ha realizado estudios, tiene propuestas de cómo debería ser el proceso participativo. Y acá tenemos algunos conceptos, Valentina. Explícanos por qué sale horizontal, por ejemplo, un proceso participativo horizontal. ¿Qué quiere decir que un proceso participativo sea horizontal? Sí, así es. Este es un gran desafío. O sea, en términos de recursos, de tiempo, los constitucionales ahí tienen un gran desafío de escuchar a mucha gente, porque vemos desde Tenemos que Hablar de Chile que hay un gran interés, una gran diversidad de opiniones. Muchas veces hemos visto que se reduce a A y B, blanco, negro, sí o no a ciertas palabras, pero lo que las personas tienen para decir respecto al proceso constituyente es mucho más que eso, está mucho más matizado. Y por lo tanto es necesario generar, estas son recomendaciones que hicimos con el Comité Académico de Tenemos que Hablar de Chile, académicos, abogados y cientistas políticos, hombres y mujeres de la Universidad Católica, la Universidad de Chile, de gran renombre, con quienes hicimos una propuesta de participación y que creemos que al menos tiene que tener estos 10 aspectos. Ahí, horizontal, que era la primera palabra que preguntabas, que todos tengan la misma oportunidad de participar. Perfecto. Que esto no puede ser solo para organizaciones de la sociedad civil o solo para centros de estudios. Cualquier persona que quiera
quiera participar debe tener la oportunidad de poder hacerlo y tener el mismo espacio para influenciar o para recomendar que otro organismo quizás más grande o con más recursos. Oportuna, quiere decir con los tiempos, o sea, que la participación se dé a tiempo para incidir en el debate constitucional. Sí, así es. Este es probablemente uno de los grandes desafíos porque es organizar, publicar, informar a la gente que participen y luego poder sistematizar toda esa información y que esa llegue a tiempo, desglosada, clara y trazable también para los constitucionales. Y este proceso normalmente toma mucho más que el proceso que tiene la Constitución y por lo tanto ahí hay que hacer un esfuerzo grande para acelerar cada una de estas etapas. Me quedo con otro concepto. ¿Qué quiere decir que el proceso participativo sea seguro o segura, como dice ahí? Ahí creemos que es importante para las personas sentirse seguras, desde el trato, cómo se integran a este proceso de participación y también porque probablemente vamos a tener muchas herramientas de participación digital, porque todavía seguimos en una situación complicada sanitariamente y el manejo de los datos es fundamental. O sea, la gente va a participar probablemente con su RUT, con sus datos, algunos van a tener susto de si digo mi opinión, se podrá filtrar que yo fui la que dije eso. Y también la suma de los datos, o sea, acá vamos a llegar a tener una cantidad importante de los datos de las personas ligados a sus opiniones y esa debe utilizarse para los fines para los que fueron convocadas las personas y no ningún tipo de tergiversación. Valentina Rosas, te agradecemos esta conversación, tiene desafíos sobre la participación ciudadana, la Convención Constitucional, pero como ya les hemos contado en otras semanas, somos parte de una alianza con Tenemos que Hablar de Chile, una plataforma de participación y diálogo ciudadano. Aquí tenemos a Constituvot. Ustedes pueden informarse sobre el proceso constituyente, así como en 24horas.cl y participar y dar su opinión para que Tenemos que Hablar de Chile también pueda ir recuperando estos datos, Valentina, para entregarnos acá semana a semana. Es un WhatsApp, así que atención con eso, tenemos el número de teléfono para que ustedes se integren con este Constituvot. Bien, nosotros hacemos un alto. Gracias por haber estado en este diálogo con Valentina Rosas. Recuerden que continuamos en el próximo bloque. Convención Constitucional. Convención Constitucional. Muy bien, y de esta manera ya estamos llegando al final de este primer programa donde hemos conocido mucho más de esta semana en que ha habido muchísima actividad ahí en la Convención, Valentina. De todas maneras, gracias por habernos acompañado, pero antes de despedirnos, los invitamos a nuestro sitio 24horas.cl, porque ahí tenemos no solo noticias, sino que también tenemos los reglamentos que ya han sido aprobados en la Convención, lo dijimos, el reglamento general, el reglamento de ética, para que ustedes lo puedan conocer, y cuando hay comisiones o cuando hay pleno, Pati, está también el minuto a minuto. Perfecto. O sea, todo el detalle ahí y también podcast, para quien prefiere a lo mejor esas plataformas para seguir la discusión que se está dando en la Convención Constitucional. Bueno, y de esta manera llegamos entonces al final de este programa, pero nos vamos a volver a reencontrar cada domingo con todos los detalles de la Convención Constitucional. Que estén muy bien. Convención Constitucional.